Hoy, en Derecho Civil, la introducción y desarrollo sobre la Constitución española. El derecho, en su acepción más amplia, puede ser entendido como el conjunto de normas que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de intereses. Este sistema normativo, de naturaleza compleja y multidimensional, se sustenta en diversas fuentes que lo alimentan y estructuran. En el ordenamiento jurídico español, la jerarquía y la naturaleza de estas fuentes son fundamentales para comprender la aplicación y la interpretación del derecho. Empecemos por la Constitución española. La supremacía normativa. La Constitución española de 1978 se erige como una norma suprema del ordenamiento jurídico, cimentando los principios democráticos y los derechos fundamentales. Su posición jerárquica sobre todas las demás normas, incluido el Código Civil, es indiscutible y deriva de su naturaleza de norma fundamental, otorgada por la soberanía popular. Esta Carta Magna no solo establece el marco político y social del Estado, sino que también delinea los principios rectores del sistema jurídico. En ella se consagran los derechos y libertades fundamentales, la organización territorial del Estado, la separación de poderes y los principios esenciales de legalidad, igualdad y justicia. Veamos ahora las leyes orgánicas, los pilares de la estructura constitucional. Las leyes orgánicas, de conformidad con el artículo 81 de la Constitución española, tienen como finalidad regular las materias de especial relevancia constitucional. Se distinguen de las leyes ordinarias no solo por su contenido, sino también por el procedimiento de aprobación, requiriendo para su aprobación, modificación o derogación la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Entre las materias que estas leyes regulan se encuentran el desarrollo de los derechos fundamentales, la aprobación de los estatutos de autonomía y la organización general del Estado. Un ejemplo paradigmático es el Código Penal, que establece el régimen jurídico de las infracciones penales y sus correspondientes sanciones. Veamos las leyes ordinarias. La regulación del ordenamiento jurídico cotidiano. Las leyes ordinarias, a diferencia de las orgánicas, se ocupan de la regulación de las materias no reservadas expresamente a la ley orgánica. Su proceso de elaboración y aprobación sigue el trámite legislativo ordinario, lo que implica una aprobación por la mayoría siempre en el Congreso de los Diputados. Estas leyes abarcan un espectro amplio de materias, desde las normativas civiles hasta las regulaciones administrativas. Pasemos a ver las leyes autonómicas, la manifestación de la autonomía regional. En virtud del principio de autonomía territorial, las comunidades autónomas en España tienen competencia para legislar en ciertas materias. Estas leyes autonómicas son aprobadas por los parlamentos regionales y tienen un ámbito de aplicación restringido a las respectivas comunidades autónomas. Estas ejemplifican la capacidad de autogobierno y autolegislación de estas regiones, reflejando la diversidad y pluralidad del Estado español. Algo importante son los decretos
ley y la costumbre. Los decretos leyes regulados por el artículo 86 de la Constitución española son normas con rango de ley, aprobadas por el gobierno en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Estas normativas deben ser inmediatamente sometidas a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados, que dispone de un plazo máximo de 30 días para su convalidación y derogación. Un ejemplo ilustrativo de su uso es la respuesta legislativa a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Estos decretos permitieron al gobierno adaptar medidas rápidas y efectivas para gestionar la emergencia, demostrando la flexibilidad y la capacidad de adopción del ordenamiento jurídico frente a situaciones imprevistas. Pasemos a la costumbre, un legado jurídico vivo. La costumbre como fuente del derecho ocupa un lugar significativo, especialmente en aquellos ámbitos donde la ley no ha establecido regulaciones específicas. A pesar de ser considerado una fuente secundaria, la costumbre juega un papel crucial en la interpretación y aplicación del derecho en ciertas regiones y sectores. Para que una práctica sea considerada costumbre jurídica, debe cumplir con dos requisitos esenciales: la práctica reiterada o usus y la convicción de su obligatoriedad. Opino iuris serve necessatis. Aunque su relevancia ha disminuido en la era moderna, la costumbre sigue siendo una fuente de derecho vigente en ciertas zonas geográficas de España, reflejando las tradiciones y prácticas locales. Veamos ahora los usos normativos y principios generales del derecho. Los usos normativos, aunque comparten ciertas similitudes con la costumbre, se distinguen por su aplicación específica en el ámbito del comercio y las transacciones mercantiles. Estos usos, que no necesariamente poseen la antigüedad o la generalidad de la costumbre, se convierten en las reglas implícitas que los operadores económicos siguen en sus relaciones comerciales. Los usos normativos adquieren relevancia cuando las disposiciones legales no abordan una situación concreta o cuando las partes en un contrato comercial hacen referencia a ellos. Por ejemplo, en el ámbito del comercio internacional, ciertos términos y condiciones se rigen por usos ampliamente aceptados, incluso cuando no están formalmente codificados en la legislación. Para finalizar, pasemos a ver los principios generales del derecho. La fundamentación no escrita del orden jurídico. Los principios generales del derecho representan el sustrato filosófico y ético sobre el cual se asienta el ordenamiento jurídico. Aunque no están expresamente detallados en textos legales como la costumbre o la ley, estos principios ejercen una influencia significativa en la interpretación y aplicación del derecho. Estos principios son esenciales para llenar los vacíos legales y guiar la interpretación de las normas existentes, garantizando así que la aplicación del derecho se alinee con los valores fundamentales de la sociedad. En conclusión, el ordenamiento jurídico español es un entramado complejo de normativas, prácticas y principios. Desde la preeminencia de la Constitución española, pasando por las leyes orgánicas, ordinarias y autonómicas, hasta los decretos ley, la costumbre y los principios generales del derecho, cada elemento juega un papel vital en la estructuración y aplicación del derecho. Esta diversidad de fuentes refleja la riqueza y la complejidad del sistema jurídico,
así como su capacidad para adaptarse y responder a las necesidades cambiantes de la sociedad española. Esto es todo por el día de hoy. En el siguiente vídeo explicaré qué es el ordenamiento jurídico y las fuentes del derecho.